pues ha publicado un libro que se llama Ciencia, Tecnología, Innovación, Políticas para América Latina. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por este libro, que es un libro, digamos, comprensivo, amplio, acerca un poco de la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Y señalas ahí que en América Latina hay digamos, hay un pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, pero que desgraciadamente no se ha, digamos, no se ha concretado, digamos, en un desarrollo real de ciencia y tecnología. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste ese pensamiento? Bueno, mira, a lo largo de muchos años, sobre todo a partir de los años, fines de los 40 y 50, en América Latina empezó a plantearse un conjunto de ideas sobre lo que es el desarrollo, sobre lo que es la ciencia y la tecnología. Y durante los años 50 y 60 tú tenías las dos cosas en paralelo. Había unos grandes científicos, premios Nobel en Argentina, grandes investigadores en México, en Brasil, que estaban preocupados por hacer que desarrolle la ciencia fundamentalmente. Esa era su preocupación, más o menos como lo planteaba la UNESCO. Y por otro lado tenías otros pensadores alrededor de la CEPAL preocupados por el tema de desarrollo. Y cada uno de los dos fue avanzando de manera independiente por unos 20 años, hasta que a partir de 1968-69 empezaron a juntarse estas dos. Y realmente hubo unas contribuciones muy interesantes que, dicho sea de paso, fueron llevadas a la India, fueron llevadas a Egipto, fueron llevadas a Corea del Sur, fueron llevadas a muchos otros países fuera de la región. Y desgraciadamente, por todos estos problemas de carácter político, las crisis financieras, todo eso, esas mismas ideas que agarraron, por decirlo así, pista en otros lugares, no se llegaron a poner en práctica en América Latina, con algunas excepciones, y la principal es Brasil, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que la industrialización por sustitución de importaciones, tal como funcionó en América Latina, por ejemplo, específicamente en el Perú, pues de alguna manera fomentaba las conductas de corto plazo, ¿no? Más bien rentistas. Entonces, claro, la empresa, por ejemplo, no estaba interesada en lo que es innovación, desarrollo. Creo que está siendo muy injusto. Yo creo que si lees el libro y te analizas la sección sobre industrialización por sustitución de importaciones, te das cuenta del enorme beneficio que tuvo, por ejemplo, en México, que tuvo en Brasil, que tuvo en Chile, que tuvo en Argentina, y cómo eso permitió en gran medida crear una base industrial que luego fue aprovechada. Lo que tú estás diciendo del comportamiento rentista... Pero ahí no hubo investigación. Por supuesto que hubo investigación, por Dios. Si bueno, siempre hay algo de investigación en una empresa, hubo por supuesto. Muchísima investigación. Si tú ves lo que se hizo en los años 60 y en los años 70 en Chile y en Argentina, hacia mediados de los 80 era líder en la región y en diferentes partes del mundo en temas de energía nuclear. Brasil, ¿por qué tiene Brasil ahora una industria de biocombustibles? ¿Empezó hace 3 años? No. Empezó en 1950, 1960 con investigación industrial, con investigación agropecuaria. ¿Por qué tenemos Embraer ahora, la segunda empresa exportadora y productora en el mundo de jets de medio alcance? Porque se empezó a investigar desde 1960, 1970, cuando todo el mundo le decía eso es una locura, y mira el resultado ahora. Bueno, pero yo pienso sobre todo en un país como el Perú, ¿no? En el que el comportamiento era un comportamiento muy económico, era muy rentista y no había mayor interés, digamos, en desarrollos de largo plazo, ¿no? Ahora, en cambio, estás integrado al mundo, tienes que competir. Si no compites, si no desarrollas tu productividad y tu competitividad, entonces necesitas investigar, necesitas adecuar, necesitas tener nuevos productos, necesitas diversificar. No, los necesitabas también antes. Lo que tienes razón es que nos hace ahora. No, antes tenías un mercado cautivo, un mercado cerrado. No, había que importar tecnología y eso se hizo en gran medida. Piezas y partes, se produjo tecnología. Bueno, y ahora ¿qué es lo que tienes, no? Está empezando a cambiar, pero muchos empresarios recién a partir de hace 4 o 5 años o menos todavía. Ya están obligados a hacerlo. Están obligados a hacerlo. De la misma manera. De la misma manera, si se hubiera hecho lo que se planteó en ese momento y se hubiera avanzado, se hubiera podido avanzar. Pero eso es solamente una parte de la historia, ¿no? El libro abarca esos años, abarca la década perdida, luego toda la recuperación en los años 90, y lo más importante es que hemos podido identificar qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionó y en qué circunstancias y en qué país. Y eso, creo, y eso sí el interés de este texto, transmitir a la generación de responsables de política científica y tecnológica en la región cuál ha sido la experiencia para que no, como digo en la dedicatoria, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros.
y que cometan sus propios errores, Claro. que sean innovadores en ese sentido. La única manera de aprender es metiendo la pata, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué recomendaciones entonces se podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que en este momento, para el caso de Perú, ya hay 4 o 5 cosas que sabemos que hay que hacer y felizmente hay un consenso. Y lo interesante, una de las cosas que hemos aprendido, es que si dejas de hacer alguna de las 5, no sirve para nada. En otras palabras, no pierdas el tiempo. Y las 5 son: una reforma de las instituciones que formulan y ejecutan políticas de ciencia y tecnología. Es decir, cambiemos la estructura de lo que es el CONCITEC, lo que debería ser el Comité Interministerial de Ciencia y Tecnología, no crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que eso sería el Ministerio número 17, y la manera de condenar a un gueto a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cambiarlo cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Crear un comité interministerial, reorganizar el CONCITEC, pasarlo a la presidencia del Consejo de Ministros, convertir al FINCIT en una agencia de financiamiento como se ha hecho en otros países. Y hay un par de cosas menores. Segundo lugar, aumento de recursos financieros, sextuplicar el presupuesto público en 4 años, y se puede hacer y se puede gastar bien. Tercer punto, formar recursos humanos de manera acelerada, no solamente científicos y tecnólogos, que toma un cierto tiempo, sino también gestores de la innovación y gestores de la ciencia y la tecnología. Cuarto lugar, involucrar al sector. Gerentes, gestores, gerentes de innovación, gerentes de tecnología. Cuarto punto, involucrar más activamente al sector privado, lo que estás planteando tú y lo que planteábamos en los años 70 también. Y por último, es necesario reformar las normas que rigen el uso de los recursos, la contratación de personal, la importación de equipo. ¿Por qué? Si hacemos todo lo anterior y seguimos manteniendo un sistema de administración pública que te impide contratar a un investigador científico y pagarle bien, o si es que tienes un sistema de importaciones que cuando traes un reactivo sumamente delicado, que solamente tiene vigencia un mes, y en la aduana se demora 6 semanas en sacarlo. Bien. Entonces, lo que hay que hacer, y para eso es posible crear un régimen de excepción a las actividades debidamente calificadas como ciencia, tecnología e innovación, que reciban recursos del Tesoro Público, recursos públicos, a ellos se les exceptúa de todas estas normas, se hace temporalmente y se crea un nuevo régimen de manera exploratoria y de manera temporal, se evalúa y se hace un seguimiento, y a los 4 años se dice si funciona o no. Y eso sería, dicho sea de paso, una manera de experimentar en vivo con la reforma del Estado. Extraordinario, eso efectivamente habría que hacerlo. ¿Se advierten ya algunas líneas de investigación en las que el Perú, digamos, podría especializarse, en las que podría tener ventajas competitivas? Definitivamente, todo lo vinculado a biodiversidad, biotecnología, y cuando digo biotecnología me refiero al uso de biotecnología en minería, en industria, en enzimas, en agricultura, etcétera, y todo lo que es la aprovechación el aprovechamiento de la biodiversidad. Luego tenemos el tema de recursos energéticos. El Perú es un país que tiene una diversidad de diversidades, y en eso somos mega diversos de verdad. Diversidad ecológica, para utilizar pisos ecológicos de manera distinta, diversidad biológica, diversidad energética, diversidad cultural, diversidad marina, en fin. No hemos hecho lo suficiente para aprovechar todo eso. Y además está lo que se planteó que había que hacer en el proceso de sustitución de importaciones, que resultó en otros países y desgraciadamente aquí en el Perú no, precisamente por lo que tú criticas y justamente el comportamiento rentista de algunos empresarios que prefirieron competir mediante prebendas con el Estado que competir aumentando productividad. Así es. Y esto se puede hacer en el sector minero para integrar cadenas productivas, teniendo servicios tecnológicos producidos en el país y teniendo investigación y desarrollo tecnológico. Dicho sea de paso, el Perú está ahora en una situación privilegiada para hacer eso. No estábamos así tan bien, con recursos financieros, estabilidad económica, consenso entre la academia, entre los funcionarios públicos, entre los investigadores y las empresas. El próximo gobierno tiene la mesa servida, ya sabemos lo que hay que hacer en ciencia, tecnología e innovación, y hemos demostrado, y el ejemplo de FINCIT que dirige Alejandro Funso es lo mejor, que se pueden hacer las cosas bien y rápido, sin desperdiciar un centavo y teniendo resultados extraordinarios. Quien venga después tiene la mesa servida y ahora es hora de empezar a comer. Entonces hay que hacerlo efectivamente porque, como decimos siempre acá, en este mismo segmento de ciencia y tecnología, sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Francisco Sagasti, muchas gracias y felicitaciones por este libro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Políticas para América Latina. Muy bueno, es el resultado de un trabajo de muchos años. Vamos a una pausa y regresamos.